María, su parienta Isabel, y en esta semana comenzamos con ese viaje desde la ciudad de Belén a la ciudad de Nazaret. Perdón, de Nazaret a Belén. Seguramente en algún momento de su vida María y José habrían peregrinado a la ciudad de Belén porque era costumbre, sobre todo en aquellas fiestas importantes del judaísmo, hacer ese viaje. No es una distancia larga, pero como hablábamos el otro día cuando hablábamos de María visitando a Isabel, sí es en la época un viaje difícil, un viaje que al menos hablamos de 2 o 3 semanas, con un costo económico indudablemente, y no eran una familia adinerada, hay que entender esa parte también, que además se hace de un país a otro, porque Belén está en Galilea y Nazaret está en Galilea y Belén está en Judea. Además era una época, si atendemos a lo que dice el texto, en que había mucha gente en movimiento porque se había ordenado un censo. Este censo ha sido muy discutido. Grandes biblistas aseguran que hay algún error en él, sobre todo porque se dice que Jesús nace bajo el reinado de Herodes y que el censo lo manda a hacer Quirino. Y Quirino no fue gobernador de Judea hasta 10 años después de haberse muerto Herodes. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico es un poco difícil de explicar, pero ahí está el texto. Y siempre hemos de recordar que la Biblia no es un libro de historia, es un libro en que nos cuentan historias para ver a Dios en la presencia entre nosotros, para ver el amor de Dios, para entender ese amor en nuestra vida y sobre todo para que nos sirva de ejemplo. Es decir, que si alguno de ustedes tenía planteado preguntarme cómo puede haber el anacronismo de 10 años entre Herodes y Quirino, pues se lo ahorro. No es que no se lo sepa explicar, es que no hay ninguna explicación. El caso es que el texto inspirado nos dice que María y José tuvieron que viajar de Nazaret a Belén por asuntos legales. Vamos a dejarlo así. Obviamente también viajó Jesús. Entonces aquí ya tenemos un pequeño anticipo. Jesús nace en la inmigración, nace fuera de su pueblo, de su país, por supuesto de su casa. Es un viaje difícil. Una mujer gestante, una mujer está en el último mes de su embarazo, porque no tendría sentido que hubieran llegado con tanto tiempo a Belén y hubieran tenido que estar buscando posada de urgencia si no hubiera sido porque era un viaje hay incluso autores que han llegado a no tienen importancia ninguna. La importancia es esta. Ese matrimonio que está llamado a cambiar de país, a cambiar de ciudad, a cambiar de todo, en una época donde es muy difícil comunicarse, donde es muy difícil, no es como ahora, que mandamos un WhatsApp y hay un primo, un amigo, un pariente esperándonos, se van a un lugar donde la familia de José era de Belén, pero no sabemos si José había nacido en Belén o no. Lo más probable es que no conociera ni siquiera Belén. De hecho, parece que en su busca de un lugar para que nazca Jesús y no encontrar ninguno, no nos habla mucho de que José tuviera allí conocidos, parientes, familias, amigos o alguien que le pudiera servir de apoyo. Esto ya es un dato y un dato importante. María y José se ponen en camino a Belén. Imaginamos cómo se pusieron en camino en circunstancias pues, difíciles, porque ella ya estaba en el último mes de gestación. Un grupo familiar, una familia sin grandes recursos económicos, con lo cual
era un poco irse a la aventura y que llevarían encima pues lo justo para comer durante el viaje y poco más. Ese viaje mítico, ese sal de tu tierra y ve a donde yo te diga, que tantas veces ha sucedido en el Antiguo Testamento, se lo dice Dios a Moisés, se lo dice a Abraham, se lo dice a los profetas, se lo dice a toda la gente que lo rodea, se repite con la Sagrada Familia. Sal de tu pueblo y vete a donde yo te digo. Y ese es el tema fundamentalmente de la charla de hoy. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a salir de nuestra comodidad, de nuestras creencias, de nuestro lugar, de nuestras costumbres, de nuestros, voy a llamarlos así, pero quiero que me entiendan, de nuestras credulidades, de nuestras supersticiones, de nuestras certezas aprendidas para adquirir un verdadero conocimiento de Dios? Nos cuesta salir, nos da miedo salir de nuestra zona de confort, de lo conocido. Hoy prácticamente puedes consultar dónde está cualquier lugar, incluso verlo virtualmente a través de los programas que tiene Internet, en las que se puede ver a tiempo real lo que hay al otro lado. En la época de José y de María, ese viaje que se plantean de Nazaret a Belén es toda una odisea. Es un viaje difícil. Y fíjense que no lo hacen por mandato de Dios, porque ellos no saben que Dios está detrás de ese viaje. Lo hacen por un mandato civil, lo hacen para cumplir la ley. Fíjense si eran buenos ciudadanos que para cumplir la ley hacen ese viaje. José, sabiéndose custodio del Hijo de Dios. María, sabiéndose con el engendramiento en su vientre del Hijo de Dios, sabiéndose la elegida. Y aún así, obedecen la ley. Qué importante es ver ese acto de humildad profunda, que nosotros, en cuanto tenemos un poco de autoridad, ya creemos que estamos sobre la ley. Es lo que le pasa a los corruptos, que creen que están por encima de la ley. Imagínense si esa gente que se cree por encima de la ley, además fueran los depositarios de la divinidad hecha carne, el niño Jesús. Hubiera sido ya espantoso si esta gente que vive así hubiera sido dotado con aquella gracia. Salen de su casa, lo dejan todo, se van, viajan muchos días, un comentario por parte de ellos. Sal de Nazaret, iros a Belén, que allí os tenéis que hacer unos papeleos, unos trámites, y ellos van. No es un mandato de Dios, es un mandato legal. Y a pesar de eso, van. Porque no es un buen creyente quien no es un buen ciudadano. Y no siendo pecado o delito lo establecido por la ley, hay que cumplirla. Pues María y José seguramente no tenían ningún interés en viajar en esas circunstancias. Tampoco eran ricos, ¿sabes? ¿Para qué iban a apuntarse en un censo para pedirles luego impuestos y la gente tirando a vivir con lo justo? Pero en lugar de poner pegas, ¿yo para qué voy a ir? Ya ir el mes que viene, ya no sé, no. Había que cumplir la ley. Y cumplir la ley, que lo vamos a ver después en otros episodios de la vida de la Sagrada Familia, nos tiene que hacer esa apertura de fe, esa apertura
de honestidad personal y decir, ¿cuántas leyes incumplo yo que me he erigido en juez para no cumplirse? Y no les hablo de cosas graves, así como de ir matando gente por ahí o con narcotraficantes. No, no, les hablo en sencillo. Parquear el carro donde está prohibido, por ejemplo, esconder, mentir cuando algún trámite se nos ha olvidado o lo hemos descuidado, no, es que estuve enfermo, tuve unos problemas. Es decir, todos somos en algún momento de nuestra vida, todos somos pequeños delincuentes. Y no me digan que nunca han manejado por encima de la velocidad permitida, como les ponía el ejemplo, han parqueado en el carro, se han adelantado en la cola de una gestión, si es posible, han mentido para salir del apuro, o viendo que les habían devuelto dinero de más en un cambio, pues han cerrado los ojos. Sé que es duro, pero eso es impropio de un cristiano. Un cristiano no obedece la ley, salvo que sea delito o pecado obedecerla, y no la discute. Procura, si cree que es injusta, cambiarla. Procura, si cree que no es de los buenos, para que ponerse no cumplirla. María y José no dijeron, ay, yo, imagínense, llevo al Hijo de Dios en el vientre, para mí la ley no cuenta. Si Quirino quiere que vaya a apuntarme a Belén, que esperen a que estemos ya a parir con el niño que ya caminando, o Dios, que nos ha encargado de esto, se ocupe de resolver el problema. Yo de momento no voy a ir. Pues ni me apetece, ni más, ni nada. Además, esto de haber dicho lo mismo. A la carpintería, quería dar de comer a mi familia, me pongo en ese viaje, allí, de donde son mis antepasados, pero no conozco a nadie. Eso es lo que hacemos todos. Más o menos así, pero lo hacemos todos. Ellos no. Se ponen en camino. Mire, ese de Nazaret a Belén es la respuesta de unos ciudadanos ejemplares, que a pesar de todo el problema que suponía para ellos hacer ese viaje, a pesar de todo el problema que para ellos suponía obedecer, no protestan en lo más mínimo. No ponen un solo inconveniente. No hay nada que rechacen. Y aplicarlo a nuestra vida es para decir, es que qué lejos estoy yo de eso. O sea, yo necesito hacer mi de Nazaret a Belén. Tengo que aprender a ser un ciudadano ejemplar. En lo civil, me refiero, en lo legal, en lo humano. Yo no estoy hablando de la vida espiritual, estoy hablando de lo civil, el humano. Tengo que ser el mejor de los padres. Tengo que ser la mejor de las madres. Pero no por competencia, sino por mis hijos. Porque es un derecho de mis hijos tener buenos padres. Tengo que ser un buen hijo. No porque con eso me gane el cielo, sino porque es lo correcto. ¿Cómo voy a decir yo que no ayudo a mis padres con mi dinero, con mis posibilidades, solo porque me viene mal? Si hasta legalmente estamos legalmente estamos obligados
ayudar a nuestros padres por su salud o por sus circunstancias económicas, estamos legalmente obligados a ayudarles. Estamos obligados a respetar las velocidades en la carretera, a ceder el asiento en un transporte público cuando sube un anciano, una embarazada, un discapacitado físico. A todas esas cosas que son las que nos podrían decir, sí, yo también hago de mi Nazaret a Belén. Porque a pesar de que no me viene bien esas leyes, a pesar de que me molestan, a pesar de que me causan fastidio, que me causan problemas, que me causan incomodidades, a pesar de todo eso, yo soy un buen ciudadano y voy a cumplirlo. Porque en ese ser un buen ciudadano es cuando usted demuestra que de verdad es un buen cristiano. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es extensible a muchísimos aspectos de la vida, de lo cotidiano, pero quiero que se queden con esa idea central. María y José, la Sagrada Familia, reciben un mandato legal y sin poner problemas ni trabas, responden a él. Qué lección, ¿verdad? Les piden que salga de su casa, de su familia, de su pueblo, de su país y se vayan a otro, en unas condiciones difíciles, caminando, con burro, como fuera. A punto de parir. Y no pusieron problemas. Y a nosotros se nos trata a veces desde el... y nos resistimos. Solo buscamos justificaciones. Es que yo no puedo dejar de incomodarme con mi familia, con mi vecino, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Es que este gobierno son unos ladrones que nos roban el dinero y eso yo a la velocidad que quiero. Total, aquí todos hacemos eso. Si en esta esquina no viene nadie, aunque esté prohibido parquear, está ahí la rayita roja. Bueno, ahí que son 5 minutos. Recuerden que ese viaje de Nazaret a Belén es una lección de comportamiento cívico. Pues esa lámpara. No es un comportamiento de fe. Aquí no hay una cuestión de fe. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está causando interferencias. No les estoy hablando de un cumplimiento de fe. Les estoy hablando de un cumplimiento civil. Por lo tanto, aprendamos de María y José a ser ciudadanos ejemplares. Como no entra dentro del discurso que vamos teniendo de las escalas de este viaje de Belén al Calvario, le voy a incluir aquí el otro viaje significativo. Ella fue a ofrecer el sacrificio por su purificación al templo porque había que cumplir la ley. No porque estuviera impura, porque había que cumplir la ley. José y María son un ejemplo de magníficos ciudadanos y magníficos creyentes. Creen a Dios
cumplen las leyes humanas y cumplen las leyes de las costumbres. Son un espejo. Y yo les invito de todo corazón a hacer un esfuerzo, porque sé que es un esfuerzo, a veces un esfuerzo penoso. Les invito a que prueben a ser buenos ciudadanos, a poder salir a la calle sintiéndose que en lo que está de mi parte hago lo correcto. Y no voy a juzgar al de la derecha, al de la izquierda, al de atrás o al de delante porque hacen lo incorrecto. Me voy a juzgar yo. Yo sé que hago lo correcto y eso me permite vivir tranquilo. Claro que me va a causar incomodidades. Es mucho más cómodo ir haciendo lo que te da la gana. Pero no te crea paz. Porque en el fondo, mis queridos amigos, todos sabemos que saltar la ley, no cumplir la ley, la divina o la humana, lo que perdamos la paz. Poder vivir con tranquilidad. Si algo no he cumplido, es que me pero no. También es un viaje que nos invita a entender a los migrantes, a los voluntarios y a los forzosos. En este caso son migrantes forzosos. La ley dice que tienen que ir. No es que ellos quisieran hacer ese viaje por gusto, por placer o por buscar una mejor situación económica. Es solo por cumplir la ley. Y como la ley lo dice, inician ese viaje. Les decía al principio que el no poner oposición, el no poner mis condiciones a ese viaje, ya me parece una maravilla. Ellos no le exigieron a Dios o a los ángeles, ay, me ponéis un Uber que me lleve, ahí me busquéis un billetito de avión, aunque sea en clase turista, pues si es en primera clase, en business, mejor. Pero no, se pusieron en camino. Qué sencillez, ¿verdad? Y todavía Jesús no se ha manifestado en la vida de ellos. Jesús todavía está en el interior de María, como está en nuestro interior. Es decir, esas lecciones de ciudadanos que nos están dando hoy María y José serían propias si nosotros de verdad tenemos a Jesús dentro. No preñados según la carne, pero sí preñados según el Espíritu. Para que a través de mi vida, que a través de la vida de ustedes, Jesús pueda nacer y pueda ser contemplado por los otros. Ese viaje, en un principio incómodo, contradictorio, inadecuado, molesto para María y José, habían dicho los profetas en la promesa que el Mesías tenía que nacer en la casa de David. Y la casa de David es Belén. El rey David Belén. Si Quirino no hubiera decretado el censo, no se hubiera cumplido la profecía. Y casi nadie en aquella época hubiera creído que Jesús era el Mesías. Porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Y Belén de Judea o Betlén de Judá tiene además ¿sí tenía ese nombre? Seguimos sin saberlo. Pero que Belén se llamaba la casa del pan. Eso es lo que significa la palabra Belén. Entonces, que el que va a ser el pan
partido y repartido, el pan eucarístico, el pan consagrado, nazca justo en la ciudad que se llama Casa del Pan. Fíjense las consecuencias que tiene haber cumplido María y José, opresor, les había mandado hacer. Les había mandado ir a Belén. Ellos lo cumplieron. Les había mandado ir su enemigo, el ocupador, el tirano, el que trataba al pueblo de Israel, los romanos, que lo trataban como si fuera basura, despreciándolos, habían cumplido la ley y gracias a eso se cumplió la profecía. Y Jesús nace en Belén, la ciudad de David, su antepasado, la ciudad del pan. ¿Cuántas consecuencias positivas tiene en nuestra vida ser buenos ciudadanos, ser buenos creyentes? Dejamos aquí este tema, el viaje, porque el próximo día veremos ese pasaje de Belén, esa llegada a Belén y esa búsqueda de lugar. Pero eso es para la próxima semana. Voy a quitar la imagen porque me dice que tengo la banda con ancho muy bajo y que me voy a quedar sin... Si alguien quiere preguntar, ya sabe que tiene que poner la mano en su pantalla, la manita amarilla. Manita amarilla.